Hoy vamos a hablar de un cuadro rescatado del almacén, un cuadro que ha estado fuera de mi vista durante 3 años y que ha salido y que hoy me gustará comentar el origen y el porqué de esta pintura. En principio, lo que ocurrió es que pensé de pintar el retrato de la modelo no directamente, sino a través del reflejo que tenía esta modelo en un espejo. Quizás debido a esto, y un poco inusual en mí, insistí mucho, trabajé muchas sesiones hasta que me satisfizo el resultado. Entonces tuve que inventar un contrapunto de la imagen directa de la modelo, también pintada en natural. Pensé durante muchas sesiones de buscar una equivalencia más fresca, más expresionista, pero que tuviera siempre el mismo peso. Así como una especie de sombra muy sutil al otro lado, digamos como si fueran tres visiones de la misma persona. Las dudas que yo tenía en su momento hace 3 años se han disipado, se han desvanecido en el momento en que 3 años después he visto de nuevo la pintura. Y una cosa que para mí es muy importante y que aquí me parece que queda bien explicada es que cuando se empieza una pintura, lo importante no es el proyecto final, sino el camino que se recorre, porque la pintura, cuando empiezas, es dueña de sí mismo y tienes que doblegarte a lo que te pide. Esto espero que haya quedado bastante claro y que os haya gustado este vídeo. Habrá más y que sigáis con vuestras suscripciones. Gracias.